Voy a empezar a grabar. Siempre estas pláticas, esta información le puede servir a alguien en el futuro, pero estamos hablando de algo muy del momento. Yo les aseguro que si alguien ve este video en 3 meses, en 6 meses, a lo mejor digan, híjole, este cuate le atinó o se equivocó con este comentario, ¿no? Porque no terminó pasando eso o sí terminó pasando eso. Entonces, es bien interesante a futuro el poder llevar este tipo de bitácora. Ya nos pasó con la pandemia, ya nos pasó con el coronavirus. Y bueno, pues por eso es importante, porque en finanzas nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe para dónde van las cosas. Y estamos hablando de el tema de Estados Unidos y su guerra comercial con varios países. Ahora, no es nuevo. Si ustedes recuerdan y hacemos un poquito de memoria, en el contexto de el final de la administración de Donald Trump e incluso parte de la administración de Joe Biden, ya había fricciones por el costo del acero, por algunos insumos y por algunos intereses como el que mencionó Emanuel, que bueno, ya no lo escucharon en la grabación, pero que hablaba un poquito de la venta de bonos de China a Estados Unidos. Es decir, China, a ver, Emanuel, me corrige si la riego. China tiene mucho dinero invertido en Estados Unidos a través de su deuda gubernamental. Y entonces, ahorita está empezando a liquidar esos bonos. Como los CETES, digo, similar a los CETES, nada más que en Estados Unidos tienen otra composición, pero los países también se compran deuda unos a otros. Y al empezar a liquidarlas, pues obviamente la calidad crediticia, la solidez financiera de esos mercados se puede debilitar. Y vamos a irlo bajando, ¿eh? O sea, si ahorita estoy hablando de tal manera que no me están entendiendo, vamos a bajarlo porque al final de cuentas lo que queremos no es apantallar a la gente con nuestro lenguaje tan sofisticado, sino que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo para que no nos vaya a repercutir. En miras a que hoy no puedo hablar de inversiones sin hablar del contexto mundial, ¿no? Aunque lo que hoy vamos a ver es Optimax Patrimonial. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre panorama actual? Pues básicamente, Beto, que el día de hoy ya, ahora sí que respiraron las bolsas, el Standard Poor's subió casi 9 puntos y el Nasdaq, que son, bueno, son los dos que más me interesan a mí porque en esos han invertido mis clientes, ¿no? Entonces la recuperación, bueno, tiene un antecedente, pues como dice Mariano, ya Trump como que pisó un poquito el freno y dijo que va a mantener al 10% los aranceles durante 90 días. Entonces, pues eso ya permitió que se recuperaran estos dos índices, ¿no? Sí. Nada más no te emociones porque al rato estornuda o amanece de mal humor Sí, y claro. la vuelve a cambiar, ¿no? O sea, estamos en un contexto muy volátil, desafortunadamente hoy, por lo menos hablando de México, ¿no? Hablando de México porque estamos muy dependientes de las importaciones y de las inversiones, ¿eh? Esto es algo que yo no tenía presente, pero que es impresionante, ¿no? Al tener una economía débil, macroeconómicamente hablando, y empresas no tan sólidas en los últimos años, el respaldo, el refugio de muchos países a nivel mundial, incluyendo México, fue el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 y los bonos del Tesoro. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias, de alguna manera, de no diversificar lo suficiente. No, no es el caso de todos, pero en el caso de muchos sí está sucediendo. ¿Por qué pasó esto? Porque de invertir en renta variable de México a invertir en renta variable de Estados Unidos, por lo menos en los últimos años, ha sido más seguro y más sólido la economía norteamericana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿O cómo ven? Sí, pues yo siempre le apuesto al Standard Poor's, amigo. O sea, cómo se ha visto el crecimiento a través del tiempo. Y pues siempre hay ciclos, o sea, sí hay ciclos y ahorita mis clientes también están bien estresados de, oye, yo tenía, pero son clientes que entran todos los días, amigo. Tengo uno que entra todos los días a ver su inversión y yo.
bájale, o sea, ya no estés entrando todos los días porque te va a dar un infarto y me lo vas a provocar a mí de que me lo estás preguntando todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, pero yo sí le sigo apostando al Standard Poor's, o sea, son 500 empresas, ni siquiera es una sola empresa, son 500, ¿no? Entonces, y también Nasdaq bajó muchísimo, pero pues al igual son 100 empresas, entonces sí han tenido sus picos, tú lo dijiste, en el 2000, ¿qué fue? En el 2022, todo se vino para abajo. Y he tenido también a clientes que 3 años consecutivos tuvieron minusvalías en China. 3 años, porque sí tomaron ese portafolio y ahorita vean cómo está China, ¿no? O sea, son ciclos que pasan las bolsas y generalmente por temas económicos, por temas políticos, ¿no? Entonces, ahorita esto que está pasando por las decisiones que está tomando el presidente de Estados Unidos, pues sí tiene mucho que ver. Estresan a los inversionistas, hay muchos que se salen, pues los países siguen en conflicto, ¿no? Entonces, pues solo nos queda esperar. Yo mi recomendación con mis clientes es espera, espera, ¿no? Que esto se tiene que reponer. Entonces, sí, yo sí sigo apostando por Standard Poor's y Nasdaq. Ok, perfecto, Marisol, gracias por tu opinión. Obviamente, un poquito más estudiada, a lo mejor que la de alguien que apenas está empezando en esta carrera o que todavía no se ha metido a estar un poquito empapado, ¿no? Del contexto. Yo recientemente también he estado platicando con algunos clientes que también se meten diario, que también son muy pesimistas, que están jugándole al abogado del diablo, al si todo sale mal. Y bueno, pues yo me permití también preguntarle a ChatGPT y a la inteligencia artificial en el contexto de inversiones. ¿Qué pasaría? Y lo digo porque no es nada más mi opinión, ¿no? Por ahí tuve algunas oportunidades de consultar qué pasaría con las bolsas en un contexto de Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, o de guerra comercial prolongada. E incluso me sugirió ChatGPT y también te puedo mostrar si ¿cuál fue? Si Estados Unidos invade China. Y yo, caray, sí, enséñamela. Y bueno, pues algunas empresas como Nvidia, por ejemplo, que está en el Nasdaq 100, pues en vez de generar tarjetas gráficas, por supuesto puede ser otro tipo de cosas que, porque lo voy a subir a YouTube, no voy a mencionar, pero creo que ya se imaginan qué tipo de cosas, ¿no? O sea, los negocios cambian de giros, las empresas son resilientes a los cambios de todo, incluido un escenario como el que acabo de mencionar. Y bueno, repito, a ver si no me censuran mi videíto, pero ChatGPT sí tiene una perspectiva de eso y se vale preguntar, ¿eh? Hoy en día tan fácil podemos platicar hoy en grupo como podemos también tomar el contexto de todo lo que está platicando las personas y preguntárselo a ChatGPT, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, no creo yo que llegue a tanto y que no pase de una guerra comercial, pero lo que sí creo también es que hay que ser muy sinceros con los clientes en el aspecto de cuánto tiempo va a tardar esto. Porque si yo le digo un mes y no tarda un mes, entonces voy a poder quedar mal, ¿no? Y aparte porque nadie sabe. Entonces, yo sí estoy platicando con mis clientes que el resto del 2025 va a ser un año bastante volátil, ni bueno ni malo, ¿eh? Nadie sabe si va a ser bueno o malo, porque bien puede terminar 2025 con plusvalías importantes, eh, por ejemplo, con la entrada del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Mercosur. Eso es algo bien interesante que también está en la mesa. Entonces, incluso a los clientes que a lo mejor estén un poquito más espantados, yo no diría que 2025 necesariamente tengan que terminar en minusvalía o en plusvalía. Todo está por verse. Y por eso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir aportando y seguir comprando barato, porque ahorita no estamos vendiendo, ahorita estamos comprando en la mayoría de los casos. Y en el caso de Optimas Patrimonial, donde compro en una sola ocasión, pues entonces también vamos a platicarlo y a revisarlo puntualmente. Pero bueno, no perdamos el propósito de la capacitación. Hoy vamos a Es que hablar de Optimas los ciclos Patrimonial. Sí, son sí. más dinámicos hoy en día. O sea, ya no son periodos de 5 años, hoy van en 2, 3 años y se vuelve a otra vez
llega a la curva alta y vuelve a bajar, o sea, por lo mismo de que ya hoy es más global, ¿no? Claro. Sí, es correcto, ¿eh? El del coronavirus fue de 13, 14 meses, ¿eh? O sea, esto que comenta Marisol, que efectivamente todas las bolsas del mundo tuvieron un 2022 bastante estresado, pues la verdad es que solo fue en 2022. En 2021 no fue el caso. En 2023 no fue el caso. A excepción de China, que sí, tuvo minusvalías varios años seguidos y que de repente tuvo también un despunte. Entonces no hay reglas, básicamente no hay reglas. Como dice Warren Buffett, el riesgo no es invertir en la bolsa, el riesgo es no entender en qué inviertes. Y eso es algo muy importante que hoy se vuelve más cierto que nunca. El riesgo como tal no es el mecanismo, el riesgo es a lo mejor querer hacer ciertas decisiones que no son las que más me convienen. Comprar un mecanismo de renta fija y esperar resultados de renta variable. Comprar acciones y esperar que se comporten como CETES. Tener una disponibilidad o una necesidad de tomar tu dinero y tener que hacerlo en el peor momento posible. Esos son riesgos un poquito más puntuales que si un gobernante o una bolsa o un gobierno toma una determinada acción, porque pues en eso sí le voy a dar la razón a Mariano de decir que esas son decisiones que en el momento impactan mucho, pero nuestros clientes no están invirtiendo a 90 días ni a 18 meses incluso. Por lo menos estamos hablando de 5 años. Y por eso es importante que específicamente en el Optimax Elite asesoremos muy bien a nuestros clientes de que ese plan no está construido para renta variable, sino para renta fija. Y bueno, vamos a platicar de eso, vamos a entrar ya en materia de los productos de Allianz y de dónde invertir en Allianz. Hasta acá, ¿alguien más quiere hacer algún comentario del contexto mundial o alguna pregunta o alguna duda? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. ¿Dónde invertir en Allianz? Para empezar, hay que entender qué es cada producto. Allianz maneja una serie de soluciones patrimoniales para sus clientes enfocada en ahorro e inversión y maneja productos enfocados en consolidación de capital y otros de capital consolidado. En el caso de la consolidación de capital, pues conocen el Plus, es ya un producto probado en el tiempo, soy la estrella de la compañía, es el producto más vendido por mucho y es el producto de consolidación de capital. ¿Qué significa consolidación de capital? 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 pesos al mes de manera sostenida a largo plazo. Y existe en la parte de capital consolidado dos productos enfocados a capital consolidado. ¿A qué le llamamos capital consolidado? Bueno, de 300,000 pesos a 10 millones. Es importante tener esas definiciones. ¿Por qué de 300,000? Porque la diversificación adecuada no es posible con el mínimo en patrimonial. Y en el Elite, pues simplemente porque condiciones generales no lo permiten. Y el máximo, ese máximo radica en que arriba de esas cantidades también hay una serie de reglas que como agentes y como clientes tenemos que cumplir para poder intermediar cantidades mayores a los 10 millones de pesos. Entonces, entre 2,000 y 25,000, que incluso puede ser más, pero repito, requiere ciertas autorizaciones especiales. Existe el producto de consolidación de capital. Y de 300,000 pesos a 10 millones existe el producto de capital consolidado. Hasta acá estoy siendo claro, incluso con los más nobles estoy siendo, eh, pues ahora sí que específico. Sí, todo claro. Va. Entonces, ¿qué es importante acá? Perfilar. Señor cliente, ¿tú estás más interesado en esto o en esto? ¿Estás más interesado en ahorrar a largo plazo o a mediano o a corto? Y ese es el segundo tema.
Allianz maneja los tres. Tiene un producto de corto plazo, tiene un producto de mediano plazo y tiene un producto de largo plazo. Con las recientes modificaciones de Optimax Plus me fue más fácil poderlos dividir y ya no existe un periodo menor a 10 años e incluso hoy el mínimo recomendado ya parte de 15 años de horizonte de inversión, porque para eso es. No era un producto enfocado en 5 años. Y qué bueno que ya se movió. A nosotros nos permite ser más claros con los horizontes de inversión de cada producto, corto, mediano y largo. Y hoy vamos a hablar de el patrimonial, el producto de bloque de 5 años y por qué no debe de ser menos y por qué probablemente sí pueda ser más. Y de eso se trata la información del día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas o me sigo? Todo bien, amigo. Va, perfecto. Entonces, vámonos directo con Optimax Patrimonial. ¿Qué es Optimax Patrimonial? Ah, ok, es un producto creado para tener la mayor cantidad de alternativas de inversión posibles. En Optimax Plus existen 19 opciones de inversión. En Optimax Elite apenas existen 10. Creo que son 10. Entonces, ¿qué pasa con Optimax Patrimonial? Ah, es el producto donde más alternativas de inversión existen. Es el producto pensado para el inversionista más sofisticado, pero también para una persona que tiene el capital y la paciencia para poder hacer inversiones más alineadas a lo del mercado. No es ni más ni menos rígido que el mercado, no es ni más ni menos rígido que lo que hoy te puede brindar una casa de bolsa como Vector o incluso como una administradora de activos como Vanguard. Es muy similar y muy alineado a eso, pero tiene algunas ventajas enfocadas en la parte fiscal, porque al final de cuentas pues no dejamos de ser una aseguradora, pero también enfocado en poder ayudar a las personas a tener una inversión que precisamente esté un poquito protegida de los embates de este tipo de temas. Mencionaba Marisol, yo creo mucho en Standard Poor's, ¿no? O yo me voy con Estados Unidos. Y es una opinión muy personal basada en sus observaciones de portafolios. En Optimax Patrimonial puedes poner huevos en diferentes canastas, puedes diversificar desde 50,000 pesos en algunos portafolios y eso te permite el poder tener, digo, depende de la cantidad, pero por ejemplo, hablando de un plan de 500,000 pesos, te permite tener hasta 4 o 5 opciones de inversión, porque diversificar en exceso también pierde un sentido. Si tú metes dinero en todos lados, pues nunca terminas ganando ni perdiendo porque realmente se mantiene muy estático. Lo que ganes en una, la perderás en otra y no será una tendencia alcista. Entonces, sí es bueno tener 2, 3, 4 o hasta 5 opciones de inversión, dependiendo del monto que el cliente quiera ahorrar, pero también es importante que tengan el dinero suficiente. Por quererme ver muy sofisticado, muy conocedor de las inversiones, invierto 250,000 pesos, 300,000 pesos en Optimax Patrimonial. Y lo quiero meter en oro, en healthcare, en Europa, en China y en ACWI. Y sin una asesoría adecuada, sin un asesor que tenga el valor de decirle al cliente, cliente, creo que eso no es lo que más te conviene, puede el cliente estar cometiendo ese error. ¿Y por qué digo error? Ah, porque está sobre diversificado, no porque esté mal tener dinero en 5 lugares diferentes. Eso de hecho te puede blindar. Lo que está mal es que con cantidades tan pequeñas tengas tantos portafolios, porque no alcanzas a disfrutar de las plusvalías y tampoco las minusvalías te ayudan, ¿no? Entonces, lo que ganas en una, lo pierdes en otra. Eso es un tema importante. Al tener 51 alternativas de inversión, pues no nos volvamos locos en querer meter en todos lados y digámosle al cliente, a ver, cliente, existen 15 alternativas básicas, existen 36 alternativas Premier,
y podemos ir haciendo una tesis de inversión. Esto lo van a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque es de lo que más habla el área de patrimonial, el área de inversiones, de generar una tesis de inversión. En vez de decirle al cliente dónde invertir, le vamos a preguntar cómo piensa y le vamos a enseñar la composición de los portafolios y los rendimientos históricos y a lo mejor uno que otro caso real para que él pueda decidir dónde quiere meter su dinero. ¿Se acuerdan que les dije que no tenemos la bola de cristal? Precisamente. Nosotros no somos la persona adecuada para darle una orden al cliente de qué hacer con su dinero, pero sí somos la persona adecuada para mostrarle la composición de los portafolios, la naturaleza de la inversión, las opciones que tiene, los históricos que lo respaldan y posiblemente algún cliente que estaba en esa disyuntiva de si meter o no meter el dinero y su decisión final. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta lógica de la tesis de inversión? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Qué opinan? Una pregunta, Alberto. En estos casos, cuando ya hacemos todo el procedimiento donde se genera la tesis, vemos cómo piensa el cliente y el cliente aún así nos pregunta, oye, ¿dónde podríamos invertir el dinero? En estas cuestiones, ¿cómo lo manejamos? Sí, perfecto. Es muy importante que aún con todo lo que acabo de decir, el cliente siempre, en muchas ocasiones, más del 70% de las ocasiones, va a preguntar, ok, sí, está bien, pero ¿tú qué harías? Si fuera tu dinero, ¿dónde lo meterías? Y sí es algo importante el mantener cierta objetividad en las opiniones, pero sí podemos entender, explicar y preferir algunas opciones de inversión. Marisol ya lo comentaba anteriormente en esta plática. O sea, yo siento que Standard Poor's, yo siento que Estados Unidos es una buena opción, pero es mucho más interesante, poderoso para el cliente si nos abrimos a mostrarle algunas otras alternativas de inversión y finalmente sí poder dar un juicio de valor basado en rendimientos o en composición. Siempre recomiendo que cuando venga esta pregunta, mi respuesta no se base solo en feeling, sino que se base o en rendimientos históricos, porque los rendimientos históricos son algo muy claro, es lo que ya pasó, no necesariamente es lo que va a volver a pasar, pero es lo que ya pasó. O en composición del portafolio. ¿Sabes qué, señor cliente? Yo, Emanuel, considero que Nasdaq 100 puede ser una buena opción porque es un portafolio que está construido alrededor de las 100 empresas de tecnología más grandes del mundo. Y hoy lo que más está consumiendo el ser humano es tecnología, ya sea en forma de inteligencia artificial, en forma de energías limpias o en forma de comunicación o de infraestructura tecnológica. Entonces creo que puede ser una buena opción, pero la decisión final siempre recae en ti. Y es una manera de poderlo expresar siendo todavía hasta cierto grado imparcial, pero no cerrado a brindar una opinión. ¿Para qué sabes tanto si no tienes una opinión, no? O sea, el cliente también creo que en algún momento te lo puede cuestionar, pero esas opiniones tienen que venir bien fundamentadas y no son la verdad absoluta, ni tampoco son la decisión que el cliente tiene que tomar. Son simplemente una asesoría y son parte de la asesoría. Son parte de la asesoría el poder explicar y entender porque también el cliente te puede decir, ok, ¿dónde meterías tú? Pero también es posible que te haga preguntas del estilo, oye, ¿y qué es esto de global? Oye, ¿y qué significa específicamente esto de oro? ¿Es oro metal? ¿Son papeles crediticios?
están enfocados en alguna economía en particular, o el tema de petróleo, pues cómo se compone. Ahí es donde vienen algunas preguntas importantes que hay que saber responder de qué es un ETF y qué es renta variable y cuál es la diferencia. Y también importante que el cliente muchas veces ya hoy ya no está pidiendo o necesitando una proyección. ¿Por qué? Porque no es confiable. O sea, una proyección es simplemente un dibujo de lo que puede pasar. Es más interesante el poder a lo mejor mostrar algunos casos reales. Que por cierto, aquí ya nosotros tenemos por lo menos un par para poderles ayudar a tener más argumentos de venta. Pero hoy por hoy el tema de cómo puede venir el contexto internacional, que ya habíamos hablado de eso, nos obliga a diversificar, nos obliga a no tener una sola tendencia, porque acuérdense que a diferencia de en el Plus, que estoy comprando todo el tiempo, aquel cliente va a comprar una sola ocasión y lo va a dejar correr durante 5 años. ¿Sí? Todo bien, mi Beto. Excelente. Entonces, eh, en cuanto a las alternativas, no son todas, pero aquí mencionamos que tenemos dividido por sector, por commodities, por sector tecnológico, por industria, yo le llamaría, ¿no? Este es uno global, este es uno internacional, este es commodities, este es por sector, por industria, estos son los especializados, por región y por país. Aquí hay varios que a lo mejor no siempre brinquen y llamen la atención de todos, porque a veces nos vamos al rendimiento, ¿no? Ah, no, este perdió, este no. Pero en realidad hay algunos clientes que sí están bien metidos y que pueden elegir portafolios que a mí no se me hubieran ocurrido. De hecho, un cliente reciente de este año, 2025, invirtió en un portafolio que se llama Russell 2000. Cuando a mí me lo mencionó, cuando estaba yo llenando la solicitud, porque sí le mandé muchísima información y también le ayudé a despejar muchas dudas, pero cuando estábamos llenando la solicitud, él me dijo, yo quiero Russell 2000. Y yo literal agarré y tecleé mi computadora, así como aquí, que espero que lo puedan ver, Google, entré acá, le puse Russell 2000, y dije, ¿qué rayos? O sea, ¿qué es esto? A ver, rápido, antes de que me vaya a agarrar en curva y me diga, ¿o tú cómo ves? O sea, no estamos obligados a conocer los 51 alternativas de inversión que tiene Allianz, pero a lo que sí estamos siempre comprometidos es a tratar de estudiar para poder siempre tener una opinión informada, aunque no conozca del tema. Miren, aquí, por ejemplo, me dice que el Russell 2000 es un índice del mercado de valores estadounidense de pequeña capitalización que constituye las 2000 acciones más pequeñas del índice Russell. Fue iniciado por Frank Russell en 1984. El índice lo mantiene alguna compañía subsidiaria que está en Londres. Ok. Y sin más información, pues lo único que puedo hacer es entrar a ver un año, entrar a ver 5 años y entrar a ver su histórico. Y entonces, yo lo que voy a hacer es tomar la indicación que mi cliente me está dando. Ahí ya no se requiere tanto la parte de la asesoría. Él me dijo, este que dices está bien, este que dices está bien, y también quiero meter Russell 2000, que es tan orgánico como si el cliente me dijera, oye, ¿sabes qué? Quiero que mi beneficiario se llame Juanita Pérez Pérez. Ah, ok, como tú me digas. Y no está mal, y no estoy perdiendo mi labor de asesor, ni estoy rompiendo con mi ética. Si el cliente trae su propia tesis de inversión, hay que entenderla y respetarla. No puedo imponerle mi, mi tren de pensamiento. Pero si me pide mi opinión, Emanuel, por supuesto se la puedo dar. Hasta acá, ¿cómo ven?
este tema, ¿no? Este constructo del producto, porque lo que nosotros queremos es sí que lo conozcan, sí que sepan las condiciones generales, pero más importante que lo puedan explicar de una manera que el cliente lo pueda entender. ¿Sí? ¿No? A ver, alguien experimentado. Vamos a hacer un ejercicio. Emily, ¿qué es Optimax Patrimonial para ti en tus propias palabras? Oli. Hola. Es un producto de inversión para capitales consolidados arriba de 300,000 pesos, pero sí va enfocado a clientes en específico, en donde tenemos que preguntarles al principio si están dispuestos a dejar ese dinero por 5 años. Yo creo que eso define si los vamos a perfilar para elite o para patrimonial. Pero patrimonial es genera, bueno, tiene más oportunidades de portafolios de inversión a diferencia que el elite. Y también genera, yo siento que más rendimientos por cómo está estructurado el producto, porque se queda durante 5 años y aparte tiene el bono. Muchas gracias. En tus propias palabras, Álvaro. Ah, están los dos Álvaros. Cualquiera de los dos. En tus propias palabras, ¿cómo sería tu definición de Optimax patrimonial? No se peleen, primero hable uno y luego hable el otro. Están Bueno, echando volado, míralos. a ver, Jacielito, enséñales cómo se hace. En tus propias palabras, Voy a echar el para volado ti, con ellos, espérame. pa- para ti, ¿qué es Optimax patrimonial como producto? Ahora sí que como lo hizo Emily, 50 palabras, ¿qué es Optimax patrimonial? Inversión a corto plazo, capital consolidado, donde puedes hacer una combinación en renta variable y renta fija por la prospección de tiempo. Excelente. Excelente. Algunos 5 años ya no lo llamarían corto plazo, pero yo coincido contigo, es válida la percepción y creo que lo que yo le agregaría sería, y te permite, que sí lo mencionaste, y te permite combinar diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles de portafolio, diferentes estructuras. Es uno de los productos de la compañía que te permite tener deuda, derivados y ETFs. Y en nicho y en global. Híjole, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pero mucho va a depender, pues, de qué cliente sea. A lo mejor un inversionista novato, pues a lo mejor no esté listo para generar un horizonte de 5 años, ¿no? Creo que sí hay que entender que este producto es para un inversionista que ya ha tenido cierta experiencia en el tema de inversiones. A mí me funciona genial cuando me dicen, oye, yo tengo X cantidad en el banco desde hace varios años. Y pues ahí va, pero no es algo que me esté ayudando, no es algo que me esté haciendo más dinero con mi dinero. La verdad, pues también le he arañado. Yo lo que quiero es que ese dinero me genere respaldo, seguridad, que me permita hacer. Ese cliente te dice, por favor, véndeme. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia en inversiones, porque lo ha tenido en plazo fijo, porque tiene varios ciclos de inversión, pero lo que no está obteniendo es un proyecto de vida. Lo que está obteniendo nada más son rendimientos, menos impuestos, pero no está logrando hacer algo más sustancial con su dinero. Y Optimax Patrimonial sí te permite la parte de generar los frutos de tus ahorros. En El hombre más rico de Babilonia de George Clason se habla de la importancia del ahorro y de la importancia de la inversión. Y pone algunos ejemplos bien interesantes y para los que no lo han leído, uno de los más importantes es no comerte los frutos de tu trabajo. Y eso es un paso dos del primer consejo de cada 10 monedas. Una es para tu futuro.
y poner a trabajar tus monedas a futuro, a través de negocios. ¿Por qué? Por la época. Es un libro enfocado en la antigua Babilonia. Y cuando hablábamos de eso, la gente sí invierte estadísticamente, pero usa los dividendos para subir su nivel de vida. Si te gastas los rendimientos, pues la inflación puede hacer algo perjudicial para tu dinero. Entonces, Jaciel ya abrió la puerta a este tema y es decir, te permite diferentes alternativas de inversión en el mismo plan para diferentes temas. Y muy interesante que en el caso de Optimax Patrimonial, sí, está muy sujeto, muy pensado a que dure 5 años, pero después de ese horizonte disminuye ciertos costos de gestión y de administración y le permite al cliente tener acceso a este tipo de portafolios, a este tipo de ventajas, a este tipo de exenciones fiscales o diferimientos sin tener que seguir pagando un fee tan fuerte. Mientras que en la competencia, pues te cobran por cada operación. Entonces, creo que esas son algunas de las fortalezas más puntuales de este producto. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, complementando, es que ese dinero quieras que sea rentable exponencialmente y que no quiera tener liquidez de manera inmediata. Eso sería otro argumento, ¿no? Claro, de hecho, en muchas ocasiones, el cliente que abre un patrimonial también abre un elite, divide su capital y lo que va a tener o cree que va a necesitar lo invierte en Elite y lo que cree que no va a utilizar, lo invierte en patrimonial. Entonces, muy, muy, muy importante, Mariano, pero sí lo que no vaya a tomar. Si tienes la liquidez, la fortaleza financiera para poder elegir ambas, lo va a hacer y lo debe hacer. Y bueno, pues acá también importante, y esto aplica para todos los productos, hacer un correcto perfilamiento. No saben cuántas veces he gastado mi saliva, muy, muy, digamos, profesional. Trato siempre de ser profesional. Y el cliente que no tiene la culpa la tengo yo, me dice, oye, está buenísimo, tengo 80,000 pesos que quiero invertir y me interesa muchísimo tu producto. ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? Si yo no le explico desde un principio, le digo en él, ¿no? Si yo no le explico desde un principio de qué estoy hablando, no es su culpa que él te siga escuchando y te diga, oye, buenísimo, yo quiero esto, ¿no? Tenemos que empezar desde un principio perfilando y entendiendo qué es lo que nosotros hacemos, porque si no, la verdad es que no vamos a conseguir la venta. Y le vamos a hacer perder su tiempo al cliente y lo vamos a perder nosotros. Entonces, yo siempre recomiendo empezando explicando cuáles son las inversiones que maneja Allianz, posteriormente dónde invierte. Todas las personas quieren saber, oye, a ver, sí puedo esa cantidad y sí puedo pensar en ese horizonte, o en este, o en ambos. También me han tocado citas donde el cliente, ¿cuál te llama más la atención? La verdad es que los tres, porque yo tengo dinero en el banco que estoy reinvirtiendo a ciclos, tengo más dinero que ese sí a lo mejor lo podría dejar un tiempo y aparte quiero tener más. Y entonces a lo mejor también me interese ahorrar a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que, pues venme platicando, pero a lo mejor podemos platicar de 1 millón de pesos en un patrimonial, 500,000 pesos más a liquidez por si algo sale mal. La verdad no creo requerir del 1,5 millones, pero sí dejar 500 por cualquier cosa. Y aparte, me interesa pues no solo quedarme con ese 1,5 millones y hacer dinero. Tengo 45 años, entonces me gustaría que me presentaras algo también para que aparte de que este 1,5 millones esté trabajando, el día de mañana tenga otro 1,5 millones o más.
Como también hay quien te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo aquí no puedo por esto, acá no puedo por el otro, y acá no puedo por el otro, porque fíjate que ahorita se murió mi perro, y justo estoy comprando las vacunas, y yo me enfermé, y me compré 3 aspirinas, y me descapitalicé, y pues no puedo invertir. Y dices, caray, aquí se trata de escuchar, de entender, es como dicen, asesoramos, no juzgamos, nada más. O sea, sea lo que sea que mi cliente me diga, me está ayudando a avanzar. Avanzar hacia un sí es avanzar. Avanzar hacia un no es avanzar. Pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que saber si mi cliente es prospecto y por eso es importantísimo el tema del perfilamiento, porque si nosotros no entendemos lo que el cliente está buscando, a lo mejor le interesa más la parte fiscal que la parte de la redituabilidad. Eso tiene una solución muy bonita y muy puntual en Allianz. Entonces, es importante esa parte. Segundo tema que creo que es relevante y no hemos platicado de ello, nosotros somos muy competitivos en el tema de los portafolios y en el tema de los rendimientos. Sí, pero nuestra principal ventaja no yace ahí. Nuestra principal ventaja yace en que somos una aseguradora que tiene planes 100% ahorro e inversión. Entonces lo voy a volver a repetir. Nuestra principal ventaja yace en que somos una aseguradora que maneja planes de inversión 100% ahorro inversión. A diferencia de la compañía, no le ensartamos a fuerza a la gente un seguro. ¿Quieres un seguro? Te vendo un seguro, pero no es a fuerza. Y eso es importante porque conocer nuestras fortalezas nos va a ayudar a presentar nuestro producto adecuadamente. Y nuestra principal fortaleza en Optimax Patrimonial y en Optimax Elite es nuestra ventaja fiscal. Deducir o exentar o diferir, perdón, sí, no, sí, deducir, exentar o diferir grandes cantidades de dinero. ¿Por qué digo grandes cantidades de dinero? Porque soy muy positivo. Mis clientes no van a venir a ahorrar 2,000 pesos nada más. A lo mejor mucho más. Mis clientes no van a venir a ahorrar 300,000 pesos. A lo mejor mucho más. Y por supuesto, si alguien me busca con esas cantidades, lo atiendo con mucho profesionalismo. Ya lo dije. Pero tengo que pensar en qué pasa cuando puedo generar más valor en la vida de mis clientes. Entonces, antes de hablar de portafolios, siempre es importante hablar de la parte fiscal. Pasa a segundo término si no te da un punto más. Es que allá me dan el 10 y tú me das el 9. X, porque allá te van a tumbar el 30% de ISR y acá yo te voy a ayudar a patear el balón del SAT de manera legal. De manera legal, ¿eh? Sí, aclaro esto, porque muchas veces el cliente dice, oye, qué interesante, porque necesito lavar tanta lana que no tienes idea, ¿no? Yo, ay, no, perdón, eso sí no cabe acá, ¿no? Entonces, siempre hacer el énfasis de por qué podemos hacer esto, de qué artículo de la ley nos los permite, para que el cliente pues sienta esas garantías y esa seguridad de que Alianza es un socio confiable y nosotros también. ¿Cómo ven? ¿Hasta acá voy bien? ¿Estoy siendo claro? Rubí, ¿cómo ves? ¿Estás tomando la escuela por primera vez? ¿Me estás entendiendo? ¿O quieres hacer algún comentario? No, todo muy bien, hola. Hola, Eh, hola. sí, ya tenía o tengo nociones de lo que son los planes, sin embargo, hay cuestiones como el que la tecnología año con año pues va avanzando, los mercados se van moviendo a cada rato y sí es importante tener este tipo como de charlas con, con esquemas distintos y con experiencias distintas dependiendo de los clientes, ¿no? Lo que acabas de decir es súper importante. Y aprender a calificar al cliente, ¿no? Porque si yo llego con él y le pregunto específicamente cuál es su nivel de riesgo, pues bueno, ya me voy a dar una idea, ¿no? Desde ahí. Y cuáles son sus necesidades, ¿no? Al principio. Entonces, vamos desde ahí. Claro que sí, correcto y acertado, ¿eh? El portafolio probablemente se mueva muchísimas veces. Lo que no se mueve es el respaldo legal y la fortaleza financiera de una de las empresas más grandes del mundo que administra 2,3 trillones de euros en 90 países. Y eso pesa bastante.
Le cambié un poquito el formato a cómo estoy compartiendo la presentación para que lo puedan ver paralelo. ¿Les gusta así o les gustaba más el anterior? ¿Cómo lo ven? ¿Nos seguimos con este? Así está bien, sí. Va, perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es importante? Ah, bueno, como punto interesante, eh, el buen momento para hacer la comparativa entre los portafolios. Ya lo dijimos, primero perfilamiento, luego el entorno fiscal, luego la parte de portafolios y finalmente la parte de casos reales. Yo aquí el tema fiscal creo que es importante que ya lo conocemos porque dominamos mucho Optimax Plus. Y bueno, los nuevos pues lo van a dominar. Entonces, como ya tienen un conocimiento muy amplio de lo que es 93, 151 y 185, la verdad es que no les va a impactar tanto la parte de cómo explicarlo y entenderlo acá. Me quiero enfocar más en la estructura del plan, en la estructura de poder, digamos, como que explicar por qué conmigo y no con Santander, no con Banamex, no con Nu, estos 300 a 10 millones de pesos. Y que si lo quieres hacer en otro lugar, está perfecto. Nada más que el entorno fiscal es cada vez más adverso. Y bueno, hablando de esto que comentábamos, empezamos por eso, ¿no? Plusvalía y minusvalía, pérdida y ganancia. Plusvalía y minusvalía son antónimos. Pérdida y ganancia no son sinónimos. Y eso es algo bien importante. Plusvalía no es igual a ganancia, minusvalía no es igual a pérdida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el comprar y el vender. Cuando yo quiero comprar algo, Mariano, ilumíname con tu sabiduría. Cuando tú quieres comprar algo, ¿buscas el precio más alto o el precio más barato? Siempre se va a buscar el precio más barato. ¿Ok? Correcto. Porque si tú sabes que es la misma calidad, que ya es un producto que viene empaquetado, que ya es algo que te lo venden igual en todas las tiendas. Y te voy a poner el ejemplo del celular de la manzanita. Ese. Si yo lo compro en una tienda o en otra, probablemente la calidad no va a variar. Pero si vale 1,000 pesos menos en un lugar que en otro y es el mismo teléfono con las mismas características, Mariano, ¿cuál comprarías? ¿El de 20,000 o el de 19,000? Obvio que el de 19, ¿no? Correcto. Ahora voy a poner un segundo ejemplo. Cuando tú quieres vender algo, supongamos que tienes unas sillas muy bonitas, muy cuidadas en tu casa, pero ya no las vas a usar, o no combinan con tu casa, o te vas a mudar y ya no caben. Y las subes con tus amigos o con tus conocidos, y resulta que tú dices, oigan, vendo estas sillas, si alguien las quiere, por favor escríbame, y no le pones precio. Ojo, no le pones precio. No es tu principal objetivo el económico. Tu principal objetivo es el de deshacerte de esas sillas. A todos nos ha pasado en algún momento que queremos vender algo. Y te escribe un amigo y te dice, yo, Mariano, ¿te parece si te doy 1,500 pesos? Y le estás contestando y te escribe otro amigo y te dice, Mariano, porfa, yo te doy 2,000 pesos. ¿A quién se las das? Aunque seas muy, muy cuatacho de uno de los dos, ¿a quién se las das? ¿A quién se las vendes? Bueno, yo primero escucho las ofertas y el que sea mejor es el que lo voy a vender. Eso es todo, ¿no? Claro, perfecto. Me estás contestando lo que la mayoría de la gente me contesta. Pero en el mercado de inversiones, la gente no sigue esta lógica. La gente sigue una lógica bien extraña, en la cual compra cuando es más caro y vende cuando está más barato. Y el entender esto y enseñarle y ayudarle a las personas a entenderlo, a vencer el miedo, a vencer la incertidumbre, a entender por qué esto puede ser una muy mala idea, es casi, casi mi proyecto de vida, ¿no? Llevamos 10 años, 11 años, ya vamos a cumplir 12 ahorita en mayo, tratando de entender y explicar eso. Y todavía, desafortunadamente, hay clientes que dicen, Alberto, todo lo que me dices suena muy lógico, pero tengo miedo y voy a vender. Híjole, señor cliente,
Qué mal, porque acabas de convertir una minusvalía en pérdida. Y es tu decisión. Y la misma lógica que seguí cuando te vendí, es la misma lógica de respeto que voy a seguir hoy. ¿Qué significa? Voy a respetar tu decisión. No te voy a insistir, no te voy a obligar, no te voy a mirar feo, no te voy a dejar de contestar el teléfono. Y muchos asesores tristemente toman ese tipo de prácticas. Si tú decides cancelar, si tú decides retirar, yo te voy a apoyar y voy a respetar tu decisión, aunque no esté de acuerdo con ella. Pero no es lógico vender una acción cuando está a la baja y comprarla cuando está a la alza. Y desafortunadamente es lo que muchas personas siguen haciendo y existe gente con más experiencia, con estómago más de acero, que sigue aprovechando estas oportunidades y que le apuesta en contra al mercado y que le va muy bien. No es nuestro juego es el de ir en la ola del mercado. Pero sí es importante que nosotros tengamos esta plática con el cliente al momento de vender, porque al momento de que pase, si es que llega a suceder, va a pensar que le estás inventando un choro para que no cancele o para que no retire. Pero si tú se lo explicas en la asesoría, te da más credibilidad. Y yo sé que todos ustedes brillan por su credibilidad. Yo estoy muy orgulloso de mi equipo y de cada persona que sumo a la promotoría porque es de lo que más validamos, los valores y la ética y el decir la verdad con un cliente. Pero motivo de la ignorancia o de la confusión o de que ya me dijo que sí, pues ya de una vez, no te me hace que se espante y no lo quiera. No nos brinquemos esta importante lección porque en 5 años puede pasar. Y en 10, 15, 20, 25, por supuesto va a pasar. Mientras que en el patrimonial, en el ELID es una posibilidad, en el Plus es una garantía. No creo y no me veo con 25 años de minusvalías en un mercado, pero tampoco me veo con 25 años de plusvalías. El mercado es eso, es para arriba, para abajo. Y les quiero mostrar la manera más fácil de entender eso. Vamos a ver cualquier portafolio que ustedes decidan. Ya vimos Russell 2000, lo voy a volver a poner en pantalla. Vamos a verlos, todos los que se nos ocurran. Aquí está Russell 2000. Vamos a verlo a 5 años para que se entienda mejor. ¿Cómo lo ven? ¿Bien o mal? ¿Qué impresión les da este dibujo gráfico? Es estable, en lo personal lo siento estable, que sí ha tenido, por decirlo de algún modo, etapas difíciles, pero que no tiene, por decirlo de algún modo, caídas tan estrepitosas y que se mantiene. Ok, Jaciel, pero no es estable. Esto es prácticamente X al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tienes 53,45% de plusvalía en 5 años, aunque tú lo veas así, es un efecto visual. Si tú lo dibujaras de principio a fin, sin todas estos movimientos, ¿cómo lo dibujarías? ¿Estás de acuerdo conmigo, Jaciel? Que si tú midieras este mismo portafolio de momento A momento B, de 2021 a 2025, en una gráfica, a ver si me sale. Soy malo dibujando, pero vamos a ver. Si esto es X, esto es Y, no, perdón, esto es Y, esto es X. Y yo pongo acá que mi cliente metió $1,000 en 2021 y acá tiene 1,530,45. Yo podría dibujar esto matemáticamente así, donde este es el rango de 1,000 y por acá está el rango de 1,500. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Es el momento de que me cuestionen y me digan, no, Alberto, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O yo creo que sí estás bien. ¿Cómo lo ven?
Opiniones, comentarios, ¿cómo ven? Pero si iniciaste, si estás promediando 5 años, quiere decir que el promedio de rentabilidad es un 10%, ¿no? Sí, sí, pero independientemente de eso, esto de aquí es igual a esto de acá que estamos viendo. 95% de las personas van a pensar que no. Aunque ahorita por presión me quieran decir que sí. Ustedes van a pensar que no. Pero en realidad, si mi cliente metió el dinero acá y lo sacó acá, en este mismo dibujito, puedo entender que entró aquí y cruzo una línea lateral. Háganla por favor en su mente o dibújenla con su dedo. Vean en qué nivel estaba en 2021 el inicial. Fijen su dedo ahí y de ahí, por favor, deslícenlo hacia la derecha, sin subirlo. Solo deslícenlo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Está igual? ¿Les parece que está igual? ¿Les No, parece que si ponen su dedo donde está el punto inicial de esta gráfica y lo recorren hacia la derecha, está igual? No igual, pero sí tiene tendencia alcista. Es correcto, sin mover mi dedo, ¿eh? Nada más lo estoy poniendo en el punto de acá y lo deslizo a la derecha. Si estuviera igual, yo no gané ni perdí. Ahí sí estoy tablas. Pero hoy, en este mecanismo, este cliente, en este portafolio, está ganando. Y está ganando tanto que ganó 50% en 5 años, 4 años de horizonte de inversión. ¿Cómo representaría yo a un cliente que entró con 1,000 pesos y hoy tiene 1,500 en un portafolio? ¿Cómo lo representé anteriormente? A ver si me sale. Así. Lo que pasa es que, bueno, hasta aquí estoy siendo claro, ¿verdad? Sí, Pero si mi cliente me habla aquí y me dice, oye, entro diario y tenía 1960 y ya tengo 1,636 y no, esto ya, no, saca mi dinero. Ese cliente está cometiendo el error que todos han cometido al ver este tipo de gráfica y es el de irte temprano de la fiesta. Se puso buenísimo, llegó el mariachi, al final estuvo padrísimo, pero yo me fui antes porque tenía yo sueño y entonces me perdí la fiesta. Es eso lo que estamos viendo. Y en unidades, el punto de compra aquí es de 1,229 y acá en un punto de crisis, en un punto de problemas, está en 1,636. Y hoy, que tampoco está muy bonito que digamos, miren, esto se ve feo, ¿verdad? Se ve bajito, se ve que está medio gachito. Ya está en 1,827 y acá lo compré en 1,233. ¿Qué onda, Mariano? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Gané? ¿Perdí? ¿Cómo lo ves? De hecho, pues es mejor quedarse porque aún así entró con una cantidad y está en otra, pues tiene una plusvalía, ¿no? Y cada vez más. Si ahorita hago cash out, pues no me iría Exacto. mal, pero cada vez más. Y vamos a ver Nasdaq. Algún Nasdaq, no el nuestro, un Nasdaq. Tal. 5 años, ok, menos pronunciado. Pero este cliente compró en 8,238 y hoy acá, mira, aquí en el punto más feito, 17,397 unidades. Costo por unidad. Pero si soy un hámster con cafeína y me meto cada 5 días, miren esto, ¿a quién le da confianza ver eso? Si no entendemos
y no tenemos la inteligencia emocional para invertir, a veces es mejor no invertir. Ahí en el apartado de Bancomer, por lo menos lo puedes entrar a ver cada 2 horas si quieres. Y no es para todos el tema de las inversiones. Y cuando tú entiendes eso, se lo puedes explicar al cliente para que antes de tome la decisión. La ética es no decirle esto cuando ya vino o cuando ya tuvo la gran plusvalía, sino antes de que tome la decisión para que esa decisión sea informada y para que también tú duermas tranquilo por las noches. Miren cómo va este portafolio. ¿Ya se esfumaron los rendimientos del último año? Sí. Pero miren cómo sería si este cliente hubiera invertido en Optimax Patrimonial. Otro. ¿Alguien se sabe algún otro que me quiera decir? Acabo de decir los dos de los más populares, el Russell, Standard Poor's, ese creo que lo ubican bastante también. Vamos a verlo. Y no es información de Allianz, ¿eh? Eso también es bien importante. Estoy agarrando índices de Vanguard, de BlackRock, de cualquier mercado. O sea, un año, 4.74. Híjole, CETES me hubiera dado más. No, en la Nuya fuera yo millonario. Sí, está bien, señor cliente, pero estamos hablando de tu futuro financiero. No estamos hablando nada más de aquí a Navidad. Y eso es algo bien importante también de saber entender y explicar. Y sí, hay quienes que se han molestado y me dicen, no, Alberto, es que eres muy golpeado, es que eres muy duro, es que eres muy, casi no me han dicho grosero, gracias a Dios, pero sí me han dicho como de, es que eres muy desesperado, es que no me tienes paciencia, yo estoy aprendiendo. Sí, señor cliente, pero prefiero decírtelo yo hoy a que te lo digan los mercados y ya cuando tengas la lana adentro. Y más cuando estamos hablando de 300,000 a 10 millones de pesos. Respeto tanto tu dinero que prefiero decírtelo como se tiene que decir y cuando se tiene que decir. Y háganlo, no les va a ir mal, no van a perder clientes, no van a captar menos, van a tener una reputación, una credibilidad, un profesionalismo de decir, Mariano estudia y Mariano me dice las cosas como van y me deja decidir. Y por eso él es mi asesor de inversiones. Entonces, creo que es mejor. Y bueno, miren el máximo de este. Antes, Perdón, sí, sí, sí. Gloria Muñoz tenía una palabra muy clave en esto, decía la palabra perspectiva de horizonte y de inversión, que decir, ¿cómo lo quieres ver? ¿A un día, a un mes, a un año o a 5 años, ¿no? Sí, mírenlo. Voy a mostrarles la perspectiva de un horizonte de inversión en varios clics, pero pongan mucha atención. Esto es un día. Si yo veo esto, pienso una cosa. Estos son 5 días. Si yo veo esto, pienso otra cosa. Si yo veo esto, pienso otra cosa. Si yo veo esto, pienso otra cosa distinta. Si yo veo esto, pienso otra cosa. Y si yo veo esto, pienso otra cosa. Y si yo veo esto, mis pensamientos van a ser diferentes. Háganme cuenta que estamos viendo una hormiga desde un microscopio y luego la estamos viendo desde nuestra vista y luego la estamos viendo desde el espacio exterior. O sea, la hormiga no cambió. Lo que cambió fue mi perspectiva. ¿Sí? Perdónenme por ser tan simple. Estamos hablando de temas complejos que mucha gente no entiende y prefiero que me digan, oye, casi casi me lo dices como si fuera yo idiota. No, de verdad que no. Se los digo porque no quiero que generen confusión en los clientes por vernos muy pro y muy financieros. Oye, sí, padrísimo, pero no te entendí nada, bro. Entonces, tampoco quiero invertir contigo. Hay 3 razones por las cuales un cliente decide no invertir. Una es que no te creyó, aguas con eso. Otra es que no te entendió, que es la que estoy tratando de evitar. Y otra es que no puede. Y sí, también pasa, ¿no? Estamos viendo aquí, así como la gente que va a la agencia a buscar carros y carros y carros y no tiene ni un peso en la bolsa. Sí existe, sí pasa. ¿Quieres hablar de inversiones? Enséñame 1 millón, enséñame 2 millones. Y no tienes ni 2 millones de centavos en la cuenta. No pasa nada. Pero sí que no sea por nuestra ética y que no sea por nuestra explicación, que no tome la decisión el cliente. ¿Algún otro portafolio acá medio popular son que quieran ver? Vamos a ver el de México si quieren. El ACWI, Ah, perfecto. Primero vemos ACWI. Sale. iShares, ACWI. Sí o no, la perspectiva de inversión lo es todo. Miren un día, miren un mes, miren un año, miren 5 años y miren el histórico.
¿sí? Eh, para los más lectores, Steven Pinker tiene un libro que se llama Enlightenment Now, la era de la iluminación, algo así. Y hay un concepto que aquí vale mucho la pena. Si tú crees que al mundo le va a ir mejor, invierte en las bolsas de valores. Si tú crees que al mundo le va a ir peor, no inviertas en las bolsas de valores. Y aquí estoy viendo en un portafolio como All Country World Index, se entiende mucho esto, que a las empresas ¿saben qué significa All Country World Index? Índice mundial de todos los países. ¿Qué me dice esto? Que en 5 años las acciones de estas empresas, que el mundo sigue girando y que en el histórico el mundo ha estado girando. Ya quitémonos esa perspectiva de que todo está cabrón y que todo está de la chingada, porque no es cierta, porque es falsa. Por lo menos estos números, que son una representación gráfica de cómo van costando y valiendo las empresas a lo largo del tiempo, no me dicen que las cosas estén mal. Que sí, probablemente hoy una empresa fabrique tarjetas de videojuegos y mañana fabrique F-18, ¿no? Sí, eso sí, que también es un argumento, ¿no? Que muchos tienen. Pero el mundo cada vez va a generar mejores condiciones y mejor calidad de vida para sus seres humanos en el futuro inmediato. A lo mejor llega otro momento donde ya caigamos en un declive, pero en el siglo XXI no es la tendencia, no, no la es. Entonces, quien es pesimista más bien está desinformado. Y hay muchas personas mucho más inteligentes que yo o mucho más informadas que yo que coinciden en esto. Vamos a ver México. Híjole, hablando de ser positivos, vamos a ver México, cómo va. La Bolsa Mexicana de Valores sí ha tenido retos más delicados. IPC no tiene por acá el índice. Bueno, lo tiene, pero en otra representación gráfica. Bueno, no nos va a servir. Dow Jones, ¿han escuchado del Dow Jones? ¿Un año? ¿5 años? Y desde que se creó en 1990, 89, algo así. ¿Qué onda? El verdadero riesgo es quedarte fuera de la fiesta. No estoy hablando de alias, no estoy hablando específicamente del patrimonial, estoy hablando en general de la gente que ve pasar y ve pasar y ve pasar oportunidades por miedo a no perder en la bolsa. Entonces, también hay mucha gente muy interesada en blindar sus bienes. Entonces, así es esto. Y bueno, pues hasta aquí el tema de la estructura del producto. La emisión de este producto es igual en el DAF, muy similar al del Plus. En el tema de la comisión, sí, es un producto muy atractivo para nosotros como agentes, como comisionistas, pero más bien no confundamos el lead con patrimonial por cuál me paga más, sino por qué necesidades necesita mi cliente cubrir. Y eso es lo que me va a llevar a decidir una u otra. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya quedado más claro el tema de inversiones y de lo que es Optimax patrimonial. No sé si tengan alguna duda. De hecho, el Elite y Patrimonial al final de cuentas te pagan lo mismo, la diferencia es la forma de pago. Sí, sí, pero somos muy cortoplacistas, ¿no? Si te lo pago en una sola exhibición o en 60 exhibiciones, pues yo lo quiero ahorita, es más, lo quiero ayer, es más, ya lo debo. Como asesores también cometemos esos errores. Pero sí tienes razón, Mariano. De hecho, me atrevería a decir que el Elite te paga más. ¿Por qué? Porque el patrimonial te paga sobre el saldo inicial y el Elite te paga sobre el saldo promedio. Entonces, si un cliente va ganando, tú vas ganando comisión de eso que el cliente también va ganando. Pero bueno, sí, sí tienes mucha razón. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, algo más que quieran comentar para dar por terminada la reunión? Yo tengo una duda. ¿Qué llega a pasar si el cliente quiere retirar antes de estos 5 años? Pierde el bono de fidelidad y solo puede retirar hasta el 90% del capital. El otro 10 queda
hasta el año 5 Ok, y pierde el bono, lo cual hace que sus costos de administración suban. Alianza es muy competitivo en sus fees, siempre y cuando el cliente respete el horizonte de 5 años. Si no lo hace, no lo podemos obligar, obviamente, pero pues sí le sale un poco más caro el producto y su gestión. Muy buena pregunta. ¿Alguien gracias. más? ¿Alguna otra inquietud? No, todo bien, Alberto. Perfecto. Álvaro, ¿tú ya lo habías entendido así? O por ahí hubo algo que aclaramos. No, 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 fíjate, o sea, sí, cada vez que escucho la plática siempre aprendo algo nuevo, la verdad, y de hecho la pregunta que te acaban de hacer es muy interesante, porque yo decía, bueno, siempre hablan de los 5 años, pero ahorita ya me recordaste, porque ya lo habían comentado, de ese 90% y 10 que se queda, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que te digo, cada vez que entro a este tipo de capacitación, pues aprendo algo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pues vámonos. Esta fue ya la penúltima sesión del programa de Escuela de Desarrollo. Nada más que Dulce, con base en asistencia, con base en su desempeño, pues les va a acreditar o reprobar, ¿no? O sea, si por ahí dice, oye, no, este tema no lo dominas y te vuelvo a pasar por escuela, pues ese es el tema, ¿no? Pero sí, ya estamos casi llegando al final de este ciclo de capacitación obviamente para los agentes en desarrollo, ¿no? Los agentes que se conectaron hoy, pues esos ya están libres, no pasa nada. Ya están autorizados. Pero para ustedes que están en escuela, pues nada más ahí al final Dulce me va a decir si considera que en algún tema en particular o en todos no están acreditados. Pero pues muchas gracias por su tiempo. Falta todavía la capacitación de entrega de póliza que la va a dar Itzel y con esa terminaríamos. Entonces, gracias por todo. Cualquier duda, sigo a la orden. Todos tienen mi número y me pueden escribir. Muchas gracias, buena tarde a Sí, todos. gracias. Vamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Eso.